Chicos, el día de hoy vamos a hablar de algunos de los elementos del género narrativo. Entre ellos está el espacio, el ambiente y el tiempo. He decidido poner estos tres elementos en una sola exposición debido a que si uno sin el otro no se entienden o uno con el otro, ¿sí? Son necesarios para que se entiendan. Vamos a empezar con el espacio. Para empezar, diremos que el lugar y el espacio son completamente diferentes. El lugar se refiere al escenario físico en donde va a ocurrir toda la acción del relato. Generalmente este lugar es presentado por el narrador o por alguno de los personajes que participa en la historia. Un ejemplo de un lugar puede ser una playa, un jardín, etc. El espacio es la suma del lugar físico más la atmósfera, más el ámbito social, ¿sí? En donde van a transcurrir todos los acontecimientos. Es decir, es la descripción, se puede decir, del lugar. En una obra no únicamente se nos va a decir el jardín, sino que para ambientar la situación te van a decir, te van a hablar de las plantas, te van a hablar acerca de por ejemplo, de la frescura, para que la persona pueda sentirse en el jardín. Nosotros vamos a ver que los espacios pueden ser de dos tipos, los espacios abiertos y los espacios cerrados. Los espacios abiertos se desarrollan en lugares exteriores, una playa, un jardín, un campo, etc. Mientras que los espacios cerrados son aquellos que se desarrollan en lugares interiores. Por ejemplo, un cuarto, por ejemplo, un hotel, un baño, etc. También dentro de la clasificación del espacio nosotros tenemos el espacio real, ¿sí? Es decir, cuando se refiere a situaciones verosímiles, pero también hay espacios ficticios. Los espacios ficticios son aquellos que crea el autor en su imaginación y no existen, como por ejemplo un castillo que vuela. Aquí está un ejemplo del espacio. Recuerden que en la obra no te van a decir exactamente el espacio o no te van a decir el jardín, la casa, sino que también te pueden dar indicios, es decir, palabras que te den pistas acerca del lugar. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. Como ven, aquí el lugar, pues obviamente es un lugar interno, que es un recibidor, pero el espacio, pues son todas las cosas que conforman ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, los muebles, por ejemplo, las lámparas, ¿sí? Etcétera. El ambiente. Vamos a definir al ambiente como el entorno, las circunstancias, la atmósfera que va a rodear a los personajes. El ambiente es muy importante en la historia para dar la situación de terror o la situación de suspenso o la situación de amor. Se necesita provocar ciertas sensaciones o ciertas emociones en el relato que para que los lectores se pongan en contexto y puedan sentir exactamente la historia. El ambiente puede ser psicológico, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene que ver con algunas situaciones que envuelven a los personajes, como los sentimientos y las emociones, como la soledad, la incomunicación, etcétera, o puede ser social, ¿sí? Es decir,
tiene que ver con el entorno en donde se está desarrollando. Por ejemplo, si son de la clase social alta, pues va a ser en un salón majestuoso. Si es una persona de la clase social baja, a lo mejor va a ser en una pequeña cabañuela, ¿sí? Etcétera. O ejemplos de ambiente. En toda aquella escena había algo angustioso y en el piso un calor sofocante como si el aire estuviera estancado y podrido. ¿Sí? Entonces ahí lo que intenta hacer el autor a través de sus descripciones es provocar esa angustia, es provocar esa sensación de sofocación. Ahora, en cuestión al tiempo, vamos a ver cómo se puede manejar el tiempo en un relato. El tiempo, ¿sí? Van a ser el lapso de horas, minutos, segundos, etcétera, y la época en que está contada la historia. Hay dos tipos de tiempo. El tiempo histórico, que se refiere a la época en que suceden los hechos. Puede ser una época contemporánea, si por ejemplo te está hablando de computadoras, te está hablando de celulares. Puede ser una época pasada, si por ejemplo te está hablando de un fax, te está hablando de un carruaje. Puede ser en una época futura, como por ejemplo si te está hablando de naves espaciales, te está hablando de un universo en donde ya no hay agua, o de robots, o de aliens, etc. Y el tiempo narrativo, que se refiere al tiempo interno, el que está ocurriendo dentro de la historia. Y ahí es muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿cuánto tiempo está transcurriendo dentro de la historia? ¿Unas horas? ¿Unos días? ¿Semanas? ¿Meses? No siempre en la obra se te dice eso, sino que tú lo tienes que intuir, tú lo tienes que inferir por la manera en que pues obviamente te van contando los hechos. Si te dicen, por ejemplo, que cenaron, pues sabes que es la noche. Si te dicen que están desayunando, pues sabes que es el día. ¿Sí? Si te dices que, por ejemplo, que se levantó, sabes que es otro día. Ustedes tienen que inferirlo. En el tiempo, vamos a ver que hay varios recursos, ¿sí?, que utiliza el tiempo para desarrollarse. Esos son el orden, la duración y el ritmo. El orden se refiere a la manera en que están dispuestos los hechos, ¿sí? Como por ejemplo si se van hacia adelante o si se van hacia atrás, como una analepsis o una prolepsis. La duración, ¿cuánto duran esos hechos? O sea, durante cada uno de los momentos, ¿cuánto duran? Unos segundos, unos minutos, de repente se para el tiempo, de repente se dan saltos en el tiempo. Y el ritmo, que el ritmo viene a ser la manera en la cual está siendo contada la historia. Hay historias que, por ejemplo, nada más te cuentan lo que pasa en días, o hay historias que te cuentan lo que pasa en meses, años, etc. Como hemos dicho, el tiempo histórico también se le llama tiempo externo y se refiere a la época histórica en que se desarrolla la acción. ¿Sí? Como dijimos, este tiempo externo histórico puede suceder por ejemplo, en Francia en 1800 durante la Revolución Francesa, o puede ocurrir en un universo o en una galaxia externa. Es muy importante que nosotros deduzcamos. Y el tiempo interno, que se refiere al tiempo que transcurre dentro de la historia. Vamos a empezar con el ritmo. El ritmo de una historia puede ser lento o puede ser rápido. La diferencia entre cada uno se debe a que el ritmo lento, ¿sí?, son acciones que duran días y duran horas. Aunque el tiempo es mucho más corto, ¿sí?,
se dice que es lento porque las acciones se alargan más. En cambio, cuando te hablan de años, ¿sí? Se hace como una especie de resumen y entonces el ritmo es más rápido. En cuestión al orden, nosotros vamos a observar que hay dos términos que determinan el orden, que es la anacronía y la sincronía. La anacronía se refiere a la alteración del orden cronológico de los sucesos en el relato, es decir, cuando el narrador juega con el tiempo, se va al pasado o se va al futuro. En cambio, la sincronía es la simultaneidad o el paralelismo que se da entre los hechos que están ocurriendo en el relato y el tiempo histórico. Cuando hay una coincidencia entre estos dos, estamos hablando de la sincronía. Aquí nosotros tenemos una imagen que resume lo que acabamos de decir. En la parte de arriba vemos la historia de Caperucita Roja contada cronológicamente según el tiempo de la historia. O sea, qué pasó primero, qué pasó luego y cómo terminó. Pero recuerden que no todas las historias que nosotros estamos leyendo tienen un orden cronológico lineal. Hay historias que nosotros vamos a observar que son contadas del pasado al presente, del futuro al pasado, ¿sí? O sea, que comienzan, por ejemplo, por el nudo o que comienzan por el clímax o bien que empiezan por el desenlace. Entonces hay que fijarnos en esos saltos temporales y eso se le llama tiempo del discurso. El tiempo del discurso es el tiempo que pasa en mi obra, pero no es lo mismo que el tiempo de la historia. El tiempo de la historia es el que sucede en la realidad. Y cuando se da una sincronía entre estos dos tiempos, estamos hablando de sincrónico. Cuando ya vemos que hay saltos en el tiempo, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro, hablaremos de dos conceptos que son la analepsis y la prolepsis. La analepsis se refiere a la retrospección, es decir, a ir hacia atrás, a ir en flashback, dirían en cinematografía. Es decir, cuando los personajes o cuando el narrador vuelve al pasado y nos cuenta un relato que ha pasado con anterioridad como un recuerdo. ¿Sí? En ese momento, Johnny recordó lo que había sucedido en su niñez. Un día de verano, junto al árbol del patio, había descubierto por primera vez el amor. Entonces ahí el personaje de Johnny va hacia el pasado, ¿sí? Como a través de sus recuerdos, haciendo analepsis. Este es un recurso muy utilizado en la literatura y en la cinematografía. Ahora, hay personajes, ¿sí? Y narradores que te anticipan lo que va a suceder, es decir, que primero te dicen lo que va a suceder y luego sucede. Este también es un recurso utilizado y se llama prolepsis o flash forward, ¿sí? Es decir, narrar acontecimientos futuros, ¿sí? Antes de que sucedan. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Ahí, si ustedes observan, el hecho primero se dice y obviamente el lector sabe que lo que viene es la manera en que mataron a ese personaje. Ahora, en cuestión a la duración, que es el tiempo en que los hechos prevalecen en el relato, nosotros vamos a ver 4 recursos. Esos son la pausa, la elipsis, el resumen, ¿sí? Vamos a ir descubriéndolos poco a poco. Pausa. En la pausa no pasa absolutamente nada en la historia en cuanto a acción se refiere, porque el narrador,
¿sí? Se detiene por un momento en hacer descripciones. Cuando nosotros veamos una descripción en el relato, ¿sí? Estamos frente a una pausa. Es como si el tiempo se detuviera. El narrador te pone a describir el piso, etcétera, y en ese momento el tiempo se detiene. La duración. La duración vamos a definirla como el momento de la historia en el cual los personajes interactúan a través del diálogo. Cuando nosotros estemos leyendo y veamos diálogo entre dos personajes, a ese aspecto se le llama escena, ¿sí? Y pues obviamente es el que está más apegado al tiempo real, ¿no? Al tiempo en que suceden las cosas. Tenemos otro recurso que a lo mejor ustedes lo habrán visto sobreexplotado en Bob Esponja, llamado la elipsis. La elipsis son estos saltos temporales que hace el autor, ¿sí? Pues obviamente para hacer como una especie de resumen, se puede decir, o para ir más rápido, más bien en el tiempo, ¿sí? Cuando te dicen 7 horas después, 3 días después, ¿sí? Y por último, el resumen, que el resumen hace referencia a cuando el autor, para no contarte lo que sucedió en un periodo amplio de tiempo, te lo resume en unas cuantas pocas palabras. Es decir, a lo mejor pasaron 10 años y en esos 10 años se casó, tuvo hijos, ¿sí? Entonces el autor te dice, pasaron 10 años, se casó, tuvo hijos y vivía muy feliz. Pero no te dice qué pasó en el año 1, qué pasó en el año 2, qué pasó en el año 3, sino que te lo resume en esas 4 o 5 palabras. Y a eso se le llama resumen. Estos son entonces los recursos temporales. Muchas gracias.